ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Estamos ya en este primer domingo de Cuaresma, este tiempo que nos prepara la solemnidad de la Pascua, a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En la Cuaresma estamos llamados a tomar conciencia de lo que significa haber recibido el bautismo, para llegar a renovar nuestros compromisos bautismales en la noche santa de la resurrección del Señor. Dios nos dice por medio del profeta estas palabras: yo traeré a mi pueblo al desierto, le abriré el corazón, como el pueblo de Israel en su caminar por el desierto hacia la tierra prometida, como Cristo en el desierto de Judea, si nosotros entramos en el desierto de la Cuaresma, para escuchar la palabra de Dios, orar profundamente y convertirnos de nuestros pecados. La celebración de hoy y de los próximos domingos nos ayudará a vivir la experiencia cuaresmal. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que quieres borrar nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que quieres crear en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres devolver la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del Sacramento Cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados, fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros. Para todas las generaciones pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes del arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales. Y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña sus caminos a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos,
para conducirnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes de otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo, que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo. Está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. La Cuaresma tiene como 2 aspectos, tiene muchos más, es una forma de decir, tiene 2 aspectos. Uno más, por decir así, más teórico, el otro más práctico. El teórico, lo que sabemos, la Cuaresma, estos 40 días que nos preparan para celebrar la Pascua, para renovar nuestras promesas del bautismo, para crecer en santidad, para vivir como hijos de Dios. Es el tiempo especial, toda la vida es tiempo de conversión, pero es tiempo de conversión y penitencia de una forma especial. Y una parte más práctica, que es lo que nos dice el Evangelio hoy al final: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Esta frase que es muy propia del miércoles de ceniza, del inicio de la Cuaresma y propia de toda la Cuaresma. Convertíos, convertirse, cambiar mentalidad. Convertirse, o sea, cambiar de dirección también, de vivir una vida mundana a una vida cristiana, de dejar el pecado, volver a la gracia, de introspección también de cada uno, porque a veces puede ser que nos creamos muy cristianos y tal vez no lo seamos o lo seamos menos de lo que pensamos, de ver en nosotros, porque a veces pasa que tenemos pecados tan metidos dentro que ni nos damos cuenta ya que los tenemos, porque los hemos relativizado tanto. Y sobre todo, este creer en el Evangelio. Y este creer, que lo he dicho 1000 veces, no es simplemente un creer intelectual. No es decir: mira, Señor, yo sé que tú eres mi Dios, que Jesús realmente es el Hijo de Dios y que se ha hecho hombre. Eso está muy bien y es el principio de nuestra fe, pero eso es la mentalidad muy, muy occidental, y el Evangelio es universal y no solo occidental. En la mentalidad del Evangelio, creer no es simplemente intelectual, que también hay una parte intelectual en el creer, pero es sobre todo el actuar. El que cree es el que se toma en serio la fe, no el que dice creer. El que cree en la mentalidad del Evangelio es aquel que se toma en serio a Cristo, en el que cree, que lo estudia, que lo quiere conocer, que lo quiere amar y quiere seguirlo y cumplir sus palabras. Y eso exige también ese estudio de lo que realmente Cristo nos enseña. Porque si no, nos diríamos cristianos, pero
de aquellos que, como decía, me parece que era San Agustín, ¿no? El que ignora las Escrituras ignora a Cristo. Decir que somos de Cristo pero ignoramos lo que realmente enseña. O hacemos lo que es peor, que es muy típico de nuestro tiempo, leer a Cristo desde las ideologías, no desde la verdad. No entender que precisamente Cristo es la verdad y no una ideología. Hoy estamos casi cansados, entre comillas, de ver gente que sí, se dice cristiana, pero vas a ver y dices, no, oye, que tú no eres cristiano. ¿Cómo que no? Yo soy cristiano y más que usted y más que todos. Y cuando rascas, tiene ideología por todas partes, pero Cristo está ausente. Pinceladas de Cristo. Algunas frases de Cristo sacadas de contexto y que quieren decir lo contrario de lo que realmente dice el Evangelio, pero convencidísimos de que son cristianos y más que nadie. Y en el fondo son una secta, aunque estén dentro de la Iglesia, hay que ir con cuidado. Por eso nos hemos de convertir a Cristo y en su Iglesia. Convertirnos a Cristo, creer en Él, estudiarlo, conocerlo a fondo y seguir sus mandamientos. Ya veremos también que en la Cuaresma hay como partes y se nos irá preparando a toda una parte que es la preparación a la confesión de nuestros pecados. Ya sé que confesarse una vez al año es muy poco, pero al menos en Cuaresma uno de los puntos álgidos es la confesión de los pecados. Por eso, además de los periodos normales de confesión, recordamos que todos los días feriales, o sea, no festivos, también confesaremos no solo lo que confesamos normal, sino que a partir de las 7 de la tarde y hasta poco antes de la misa de 8 habrá también siempre confesor, de lunes a viernes no festivo, para que la gente pueda tener tiempo, que se puedan confesar, que puedan volver al Señor, que no tengan pereza en confesarse. Sabemos que para muchos es muy difícil, o para casi todos, no es fácil confesarnos, pero es aquello que nos pone en la órbita de Dios mismo, reconocer nuestros pecados. Para eso ejercitamos este examen de conciencia. Hemos de tener ese dolor de los pecados, ese propósito de buscar el bien y dejar el pecado y de no repetirlos. Ese sacrificio que es confesar esos pecados al confesor, sabiendo que hay ese secreto de confesión por lo cual nos confesamos con Dios, por mucho que el cura esté delante, y recibiremos el perdón mismo de Dios, cumpliendo esa pequeña penitencia que se nos da, que es simplemente un signo de que queremos realmente seguir la voluntad de Dios. El sacramento de la penitencia es, como decían los clásicos, los antiguos, es como un nuevo bautismo, es la mejor preparación a la Pascua, el sacarnos los pecados, el pedir perdón por ellos, el convertirnos, recordemos aquello que decía muy bien el Papa Francisco, el confesarse los pecados no es una lavadora. ¿En qué sentido lo decía? Que no es aquello de decir, bueno, mira, he hecho esto mal, he hecho este pecado, me lo confieso y ya está, y después hasta la próxima, y lo vuelvo a hacer. Como dicen muchos de los no cristianos, qué fácil lo tienen los cristianos, roban, se confiesan y ya está, el pecado perdonado, y después vuelven a robar. No es así. El que no se arrepiente de sus pecados, la confesión es inválida. La confesión no solo no es inválida, sino que es sacrílega, con lo cual te pones mucho más en el camino de la perdición que antes. Para confesarse mal, mejor no confesarse. Lo que hay que hacer no es no confesarse, sino confesarse bien de los pecados, pedir perdón a Dios de verdad, para que de esta forma vivamos en la gracia, vivamos como hijos de Dios, no adocenados, como la mayoría de este mundo, donde nos creemos libres y somos esclavos de las ideologías, del que dirán, de los demás, de los que mandan, de los medios, de todo, menos servidores de Cristo, el único
por el cual vale la pena que realmente nos convirtamos a Él, que sepamos vivir en la gracia, porque es lo único que nos abre las puertas a la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre en este tiempo de gracia, en este día de salvación. Por la Iglesia empujada como Cristo por el Espíritu al desierto de la Cuaresma, para que se vea fortalecida en la lucha contra las fuerzas del mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que no se muevan por sus intereses personales o partidistas, sino que orienten sus esfuerzos al servicio del bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los creyentes, que en esta Cuaresma escuchemos la palabra de Dios que necesitamos, que sintamos el impulso de la presencia y acción de Dios, que nos conduzca por el camino de la conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí reunidos, que queremos entrar en la Cuaresma, que podamos vivir la experiencia del encuentro con Dios en Cristo, que creamos y nos convirtamos sinceramente, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, paciente y misericordioso, que salvaste a Noé del diluvio y a Jesucristo, tu Hijo de la muerte, escucha nuestras súplicas y no nos dejes caer en la tentación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Me haces como tú me llenas de tu paz.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Dios, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De avisos, recordamos, estamos en Cuaresma, viernes de Cuaresma, día de abstinencia y Vía Crucis. También habrá a las 9:25 y a las 19:25, o sea, antes de la misa de las 10 de la mañana y antes de la misa de las 8 de la tarde. Recordemos todos los días feriales, confesiones de 7 a 8 menos 10 de la tarde y también media hora antes de la misa de 10 de la mañana, aparte también los domingos, misa media hora antes de las misas. También recordar, aunque es casi obvio, la Cuaresma es muy difícil vivirla solo con la misa del domingo. Por eso aconsejamos, claro que no es un precepto legal, pero se aconseja también la participación o algunos o todos los días feriales. En esas misas se nos va haciendo entender un poco más el misterio, se nos dan muchas más pistas de conversión, de lo que significa el ser cristiano y de esta conversión perenne que hemos de tener para vivir realmente cristianamente. Es una forma de irnos preparando de verdad a la Pascua, la fiesta más importante para todos los cristianos del año. Pensad que son 40 días de preparación, 50 días de celebración, 3 meses para una sola fiesta, la Pascua, la fiesta central de nuestra fe. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.